Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Muy bien, episodio número 15 de Mamushkos. Estamos, bueno, Pancho desde los Estados Unidos. Estamos acá preparados, calentando motores para una nueva entrevista. En este caso con un invitado muy especial y bueno, muy contento de estar abordando este tema con una personalidad tan interesante también. Hace poco comentaba que escuché una entrevista que le hicieron en otro podcast y realmente es una historia de vida y una historia sobre la salud desde la medicina china que me parece muy, muy interesante. Exactamente, estamos con el doctor Yuyen C., que es un médico acupuntor especializado en tratamientos de infertilidad y esterilidad. Bueno, a través de la acupuntura, aparte es médico, o alópata, tengo entendido, que también me interesa preguntarle sobre ese asunto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para el que esté escuchando, doctor. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pancho. Mucho Buenas gusto. tardes, doctor Mu- Yusen. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio para que podamos compartir eh, pensamientos y sentimientos. El doctor hace 20 años, ¿no? Que está con la acupuntura, más allá que su padre fue dedicado a la medicina china también. Correcto, sí, sí. 21 años que ejerzo. O sea, después de terminar la universidad, después siguió con la especialización. Claro, yo en vez de especializarme en una especialidad de la medicina occidental, me especialicé en acupuntura con mi padre. Sí, Perfecto. hablando de eso, habíamos pensado, actualmente me hago acupuntura, pero ¿qué percepción tiene el doctor del afuera, ¿no? Si la gente tiene conciencia de lo que es la medicina china mediante la acupuntura, o si todavía hay cierta reticencia o mitología, ¿cómo se percibe eso? O sea, vos te referís al ámbito argentino, al ámbito local. Y al ámbito local me refiero. Claro, en cuanto al ámbito local, digamos que, a ver, uno va recolectando las informaciones y los diferentes contactos de los pacientes, entonces la gran mayoría de los pacientes que se contactan es por referencia de otras personas que han sido tratados por acupuntura, por mí o por otros profesionales y que en el camino se fueron dándose los cruces, entonces llegan aquí. Y hay muchos que son pacientes que por ahí no conocen y que simplemente por una cuestión de que se han cruzado vamos a decir así, los carriles en la vida, ¿no? Entonces dicen, a ver, esto puede ser que me sirva o lo que este profesional propone me puede servir, entonces llegan a la consulta. Por lo general llegan en ese estado, o sea, son muy pocos pacientes que realmente tienen, digamos, un conocimiento más profundo sobre la materia y concurren por modo propio. La mayoría son por resultados de otros pacientes, De otros. entonces, claro, llegan. Ujú. Y doctor Yusen, pensando en esta población, ¿no? Gente que nunca probó, ¿cómo le explicaría a alguien que no sabe qué es la medicina china, qué es la acupuntura? ¿Cómo explicarlo desde el llano, ¿no? Bien, bien. Y desde lo más sencillo, digamos que cuando a uno le pregunta esto para interiorizarse un poco a qué viene la consulta, ¿no? Entonces uno le explica que esta es una medicina que se basa en la parte humana, digamos, o sea, aborda todo lo relacionado a lo humanista, digamos, o sea, cuál es el origen de la vida de esta persona, en qué familia se crió. Bueno, en la antigua China se observaba inclusive la carta natal de la persona desde el aspecto del esoterismo de la cultura china, conocer, o sea, su signo zodiaco, o sea, de los 12 zodiacos del horóscopo chino, bueno, toda esa parte esotérica más la parte que tiene que ver con la vida de la persona, cómo fue criado, qué estilo de vida lleva. Entonces, porque en este momento
su cuerpo sea desbalanceado en su yin y yang materializado en qi y xue, que son los dos motores que promueve, abastece por un lado y por el otro lado acciona y genera todo ese funcionamiento de la maquinaria con el cual convive Ujú. y el Qué entorno interesante. que convive. Sí. O Am, sea, no parte desde la enfermedad, sino parte desde la persona con todo este background que tiene y que cursa una determinada enfermedad en determinado ujú. momento de su vida. Entonces parecería que la historia de vida es muy importante, ¿no? Sí, sí. Totalmente, totalmente, muy importante. ¿Cómo entra la acupuntura? Si podrías explicar para alguien que solamente que acupuntura son agujas, ¿no? Pero ¿cómo explicarlo desde la complejidad que es la acupuntura? ¿Cómo es ese tratamiento, ¿no? Bien, en este caso, digamos que justamente como decías vos, la aplicación técnica consiste en la inserción de agujas metálicas, que en la antigua China inclusive se distingue en si son agujas de plata o si son agujas de oro, que hay su diferencia técnica, digamos, por leyes físicas, ¿sí? Hoy en día se usan todas agujas descartables de acero inoxidable. Entonces, cuando se introduce la aguja, en determinada zona del cuerpo donde nosotros preestablecimos el diagnóstico, lo que se intenta es modular el flujo energético entre el yin y el yang, justamente materializado en el cuerpo humano, que es el qi y shui, de una persona para generar equilibrio. Esto sería la explicación básica y muy sencilla filosóficamente de la medicina china. Y Mm. si le damos un matiz con respecto a la visión occidental, lo que estamos intentando hacer con un objeto metálico que se introduce en el cuerpo es una alteración, un cambio en la despolarización de la membrana celular. Y con el giro de la aguja, básicamente con el giro que le podemos dar, que es hacia la izquierda o hacia la derecha, modulamos el campo electromagnético de la persona en cuestión. Me quedé pensando, yo sé por el doctor que la alimentación no es un tema menor, ¿no? La Y, alimentación como parte de la vida de un ser humano es muy importante, sí. y si dividiéramos brutalmente el mundo entre Oriente y Occidente, tengo la impresión de que en Occidente nos alimentamos bastante peor, ¿no? Basta ver la cantidad de casos de obesidad. Bueno, Pancho vive en Estados Unidos, lo sabe mejor que nadie. Eh, ¿Cómo se lleva eso con la medicina china, la mala alimentación que tenemos? Hidratos de En carbono, re- me refiero, y sí, eso de algún tipo de proteína. en realidad, o sea, este tema de la alimentación y su alteración en la salud es bastante amplio en todos los sectores y rincones del mundo. O sea, en Oriente también se alimentan muy mal. Más que mal, vamos a llamarlo así, se alimenta muy lejos de lo que es el parámetro básico de lo que es la salud, más que mal o bien. Claro, yo Entonces, no mencioné los ultraprocesados tampoco, que no, sí, 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 es sí. más global. Por ejemplo, en mi país de origen, en Taiwán, en las casas donde te venden de la calle, ¿no? Que hay muchos, que te venden las bebidas a base de té o a base de jugo, ellos tienen la particularidad de que te preguntan a vos si vos querés cero azúcar, poco azúcar, medio o máximo. Que tengo entendido, Pancho, creo que en Estados Unidos también lo suelen hacer de esa manera. Cosa que acá en Argentina no está dividido, no está subclasificado de esa manera, ¿no? Vos compras una bebida y te traen la bebida, o sea, en sabor original que ya está con azúcar o con alguna cantidad de azúcar agregado estándar. Pero allá hay un nivel de conciencia, pero yo creo que la mayoría de la gente elige con azúcar y bastante. Por eso la alta incidencia de diabetes en mi país es un claro ejemplo de que es una tendencia mundial donde la gente, por vivir, entre comillas, bien, pero ese bien no quiere decir que sea de buena calidad, sino que se toma o ingiere demasiado ultraprocesados. Entonces, ese exceso de bien en cuanto al ultraprocesamiento de los alimentos genera que el cuerpo pierde la capacidad de modulación. Entonces, en algún momento el páncreas se cansa, el hígado se sobrecarga
Entonces los riñones empiezan a disfuncionar y entramos en un estado de síndrome metabólico que es un padecimiento mundial hoy, o sea, tanto en Oriente como en Occidente. Pero bueno, hablando en Argentina, donde nosotros vivimos, yo puedo compartir un ejemplo que se me acaba de producir en esta semana, donde en un día muy particular, que fue anteayer, eh, recibí dos pacientes francesas, y da la casualidad de que son las dos parisinas, encima son amigas de la infancia, que coincidieron en la consulta en mi consultorio, derivados o mejor dicho, recomendados por diferentes personas, ¿no? Y que hubo esa coincidencia. Y con las dos, cuando tocamos el tema de la alimentación, las dos me dijeron eh, que la verdad que cuando estaban viviendo en Francia no tenía este tipo de problema con el gluten, por ejemplo. Cosa que acá en Argentina es muy, muy común que una persona sea intolerante o sensible, o en el peor de los casos es directamente diagnosticado como paciente con celiaquía. Dicho de paso, una de ellas, hace 7 años atrás, se le activó estos genes y terminó siendo celíaca, cosa que en Francia nunca le pasó ni tampoco tiene antecedentes familiares. Eso de la Entonces, alimentación en Argentina, doctor Yusen. sí, sí, digamos que acá sí hay una alta, acá se ve claramente la alta incidencia correlacionada con un alimento que está transgenizado, que está contaminado de Mm, origen, cómo puede afectar al ser humano por más que sea un consumo mínimo indispensable. mm. Ahí sí se ve claramente la influencia externa, pero lo de mi país o resto de Asia, tengo entendido que sí comen muy fuertemente y también tienen malas costumbres o costumbres inadecuadas que quizá el pueblo argentino y que cada uno tiene sus efectos adversos, ¿no? Al llevar a cabo ese estilo de vida. Estaba pensando que la mala alimentación se lleva muy de la mano con este mundo de consumo en el que vivimos y de cierto hedonismo, ¿no? De permanente, ¿no? Me quiero dar un gusto y me como tal cosa, tomo tal cosa, Claro, digamos. sí, sí, sí. Y ahí tiene que ver también con lo emocional. Con lo emocional, con la poca conciencia sobre la salud de sí mismo. Sí, son muchos factores que intervienen acá. Me pasó que en el momento que iba a ser padre, habíamos hecho un Zoom en plena pandemia con una pediatra y había varios padres y la pediatra en un momento dijo, no conviene hasta cierta edad darle de comer estas papas Lay's a los chicos. Y me acuerdo que unos padres se sorprendieron porque al hijo anterior le daban esas papas. Y ahí me di cuenta que no todo el mundo tiene la información. Uno piensa que nada, que es como totalmente común la información o que se cae de maduro y no es tan así, ¿no? Como que, bueno, las empresas después ayudan a que la información también nos llegue, me imagino, pero no hay que dar nada por sabido también. Sí, sí, sí. La poca información es uno de los temas que, como bien dijiste vos, sucede y mucho acá en Argentina. Eso sí lo puedo encuadrar dentro de la sociedad argentina. Entonces me pasaba que, volviendo al tema de la celiaquía, en su momento integré a un grupo de Facebook, un grupo cerrado de pacientes que cursan esta enfermedad autoinmune, donde hablan entre ellos o comparten informaciones sobre qué cosa les viene bien, qué marca les viene bien o dónde consiguieron tal producto. Bueno, o sea, autoayuda entre ellos, ¿no? Y un par de pacientes míos que cursan esta enfermedad me han pedido ingresar para poder darles consejos a ellos. Y yo al principio con mucho gusto lo hacía, pero llega un momento donde me daba cuenta que todos los días, a pesar de que uno habla y escribe y deja sentado por escrito esas informaciones, la gente se va renovando y van repitiendo las preguntas que son siempre las mismas, que es, ¿por qué a pesar de que yo me cuido comiendo sin gluten, me sigue pasando los síntomas y sigo distendida, sigo con diarrea, sigo con cólicos, bueno, con todos los síntomas característicos de la celiaquía, ¿no? Y es ahí donde uno dice, las informaciones están, porque uno lo comparte, pero a muchas veces no lo leen. Y la otra es que también la falta de llegada masiva, entonces muchas veces descreen que esa información es realmente así
Y después también pasa que uno puede querer aplicarlo o no cuando siempre uno busca las cosas más fáciles. El ser humano tiende a ir por lo más fácil. Y bueno, y creer que con eso puede llegar a mantener un estilo de vida cuando no es así, ¿no? Bueno, yo puedo decir mi caso particular. Con el doctor ya lo he hablado hace un tiempo que bajé mucho los consumos de gluten y me hago como en el desayuno una tortilla con avena y huevo, pero hace poco una persona me hizo avivar que hay avena sin gluten, que te la venden, es un poco más cara obviamente, pero yo daba por descontado que la avena que compré en el supermercado no tenía gluten, pero después me fui a enterar que sí, que tenía componentes de gluten. Así Tiene, que tiene, ojo tiene con ese tipo de cosas porque a veces, por más que uno crea que está avesado, no es tan así. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, ten en cuenta que Argentina es un país fuertemente agropecuario como fuente de sustentación, ¿no? Como la base económica del país. Lo cual yo creo que hay muchas informaciones donde por alguna razón no se da a conocer, porque justamente si se da a conocer, es como que va en contra de lo que el país promueve. La avena sí, la avena tiene la aveína, que es el gluten de la avena, se puede llegar a eliminar casi el 100% cuando es ultraprocesado, o sea, digamos, es refinada la avena, pero sí tiene un porcentaje determinado. El que más tiene es el trigo, que en su composición proteica, el 75% aproximadamente consiste en gluten, que es la gliadina. ¿Puede ser que el ser humano no necesite tanto de lo que consume? El ser humano de por sí en su naturaleza es un ser que puede autoabastecer. Por eso se dice que una persona en su justa medida puede llevar un ayuno hasta inclusive 7 días, no así con los líquidos, pero con los alimentos sólidos puede llegar hasta pasar muchos días sin comer. Eso por un lado. Y por el otro lado, volviendo al tema de la celiaquía, que es un tema tan importante a nivel de la población argentina, digamos que acá claramente se ve con respecto al ejemplo de estas dos pacientes francesas, que no es un tema del grano en sí, porque históricamente el gluten ha sido la base de muchos pueblos mundiales, inclusive el pueblo chino. O sea, y no existía esta enfermedad. Al menos en el desarrollo bibliográfico no se registra eso. Pero sin embargo, se está dando en los últimos 100 años una exposición masiva, ¿no? En los pacientes. O sea, cuando vemos en el paquete de harina que dice fortificada con esto, esto y esto, es porque nos están metiendo cualquier cosa, como una fórmula química dentro de la harina original. Y la fortificación es una cuestión de que muchas veces, bueno, por una cuestión legal lo hacen, pero si una persona lleva una dieta básicamente, o sea, adecuada, está todo cubierto, no es necesario que haga estas fortificaciones. Pero de todas maneras, insisto, el tema de los granos, acá en Argentina hay toda una cuestión de base que hace que la contaminación se produce desde su desarrollo inicial, digamos, De la semilla. de la semilla. Doctor Yusen, ¿qué problemas son más recurrentes en su práctica, ¿no? ¿Con qué se encuentra más frecuentemente como motivo de consulta, ¿no? O- Muchos trastornos ginecológicos, mm, endocrinológicos. Después, algo más común, tanto que comparten los pacientes masculinos como femeninos, son los trastornos metabólicos. Y dentro de esa categoría hay algunos que tienen patologías más relacionadas a lo vascular, con la presión alta. ujú, Después, bueno, la diabetes está en un alto porcentaje. ujú, Y después, saliendo de ese contexto, muchas enfermedades autoinmunes ujú. y algunas consultas oncológicas. ¿Y el factor emocional entonces, qué preponderancia tiene dentro de la medicina china? En realidad, para las dos medicinas, digamos, es muy importante. Solo que la medicina occidental, con los años de desarrollo, lo ha separado, lo ha dividido, donde en lo que es la materia del estudio de la parte patológica de los trastornos psicológicos, lo encuadra dentro de la psiquiatría.
Y lo que es el trastorno, digamos que acá Pancho seguramente va a poder explicar mucho mejor, la parte que no entra en el cuadro de la categorización de las enfermedades, entonces lo atienden los psicólogos. Básicamente es esta división entre lo patológico y lo no patológico. Entonces, en un trastorno funcional, que para mí es lo que más abunda, muchas veces no se lo trata en forma correcta, no se lo trata en forma, digamos, con la conciencia que hay que llevar a cabo. Entonces el paciente muchas veces deambula de consulta a consulta y que muchas veces las enfermedades parte de una base que es un trastorno psicológico de fondo que hace que esta persona tenga la necesidad inconscientemente, ¿no?, de expresar determinadas enfermedades para poder manifestar esta llamada de atención. Recuerdo tener una profesora en la Facultad de Psicología que decía que cuando los médicos no encontraban nada, lo derivaban al psicólogo, ¿no? Entonces los Claro, psicólogos tratábamos la nada, ¿no? totalmente, totalmente cierto y lamentablemente cierto. Es así. Bueno, Sí, no debería ser así, ¿no? sí. Y doctor Yusen, usted es argentino, ¿no? Pero se formó en la tradición de la medicina china y hablando un poco de esta dualidad de mente-cuerpo, ¿no? ¿Cómo es en China el entendimiento de esta división que tenemos en Occidente de mente-cuerpo? ¿Cómo se piensa allá? Mira, paradójicamente, yo hablo mucho de estos temas con mis colegas y con mis hermanos de estudio de la misma escuela que pertenecemos a la acupuntura, y llamativamente la gran mayoría de ellos, si no todos, actúa de una forma muy similar al mundo occidental. Digamos que no es un campo donde ellos le den la importancia correspondiente, a pesar de que los textos antiguos, los cánones antiguos de la medicina china lo dice y lo deja bien expresado que la causa endógena de las enfermedades para la medicina china es el desequilibrio de lo crónico de las 7 emociones y 6 deseos, pero sin embargo ellos lo abordan desde el lugar más de lo esotérico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros nacemos con un destino ya preregido, entonces predestinado. Y entonces, dentro de ese destino predestinado, nosotros según el biotipo, que son 25 biotipos de personalidades que uno puede tener de nacimiento, si es de tipo madera, madera con ascendencia en metal o madera con ascendencia en fuego, bueno, así sucesivamente, por eso son 25 combinaciones. Entonces una persona tiende a ser de determinada forma. Es como decirte que, por ejemplo, una persona de Aries con ascendente en, por ejemplo, en Virgo puede tener determinados patrones y que esos patrones pueden conllevar que esta persona tiende a ser de determinada forma y eso puede causarle en su exceso enfermedades. Bueno, se basan más en eso. Sin embargo, yo soy más pro de que el destino de una persona está predestinada, sí, pero uno es el encargado de vivir, transitar y encaminar esta vida. Lo cual, cómo la vive uno, es lo que quizás la ciencia hoy, por eso apela tanto al concepto de la epigenética y no tanto ya de la genética. Entonces, a través del estilo de vida y el entorno que la persona convive, después saldrá un resultado o no, y ese resultado, dentro de ese resultado se incluyen enfermedades. Yo soy más pro de la segunda, de que uno es responsable de la vida que va a encaminar. No que la responsabilidad es de la vida uno, de los padres que uno ha recibido digamos, esta naturaleza, ¿no? Ujú. Escuchaba en otra entrevista que te habían hecho que era muy interesante, que es un poco lo que ya venís hablando en cuanto a alimentación, ¿no? Que es la importancia de las decisiones también, ¿no? Y habías mencionado que la prevención empieza desde la mente, me gustó mucho esa idea, porque es desde la mente del pensar cómo quiere uno vivir, ¿no? De qué forma. Y creo que lo explica. Para alguien, mencionaste epigenética, ¿no? Y ya mencionaste anteriormente la activación de ciertos genes, ¿no? Para alguien también, por ahí que no está. Yo sé muy poco de esto, pero ¿cómo lo explicarías? ¿Qué es la epigenética y la activación de genes a partir de decisiones, ¿no? Y de hábitos, ¿no?
Claro, o sea, básicamente lo que aborda la epigenética es cómo el entorno de este ser humano que fue gestado de determinada forma, es decir, que ya desde la etapa embrionaria, la madre portante de esta vida, ¿no? De esta nueva vida, con todo su entorno interno y externo que esta madre porta y vivencia, cómo puede afectar a esta personita que está creciendo y que esta personita cuando nace ya con esa impronta, después, según cómo esta personita va creciendo, desarrollando hasta alcanzar la primera adultez y luego se hace responsable de su propia vida, sale un resultado determinado. Y ese resultado determinado, por más que vos tengas un acondicionamiento previo, que es la parte genética, pero depende, para mi criterio es mucho más importante cómo vos la viviste esta vida posterior a tu nacimiento, ¿no? Que decir, bueno, es porque la vida me destinó a esto y ya está. Entonces, si mi abuela, si mi tía, si mi mamá tuvo cáncer de mama, yo, bueno, entonces sí, tengo que tener cáncer de mama. Esto siempre ha sido el historial del entendimiento oncológico del pasado, ¿no? Que hoy se refutó y ya quedó en el pasado, ese concepto de que si a mi mamá, si a mi abuela le pasó, a mí me va a tener que pasar, entonces tenemos que someter a la paciente muchas veces a una conducta terapéutica muy agresiva, que es una mastectomía quizás radical, preventiva, preventiva con tal de que estos genes no se expresen. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es mi punto de vista. O sea, no puedo pretender que todo el mundo piense igual que yo, Sí, pero sí, sí. no soy pro de eso. Entonces yo soy pro de que uno tiene que ser responsable de su vida y esa decisión parte de uno, y esa decisión que parte de uno, uno no nace sabiendo, sino que depende cómo han sido mirados cada uno por sus padres en su etapa de crecimiento y desarrollo, y que cuando las cosas no fueron de una forma saludable, ordenada, saludable y amorosa, entonces tiene que recurrir a un profesional de la salud psicológica para que ayude a uno a poder ver con más claridad y realizar la transformación pertinente. Por eso soy tan pro Sí, de las sí. buenas terapias psicológicas. Bueno, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Yo apoyando la medicina china desde aquí y agradezco tu valoración de la salud mental. Me gustó mucho también, volviendo a otra entrevista que me pareció muy profunda, muy interesante. Me mencionás algo que está vinculado a esto, que es trabajar sobre la sanación del niño interior. Y eso es todo, dijiste, ¿no? Me pareció muy importante, ¿no? Porque recién hablaste de la importancia del cuidado desde el amor, de los niños, de las niñas, ¿no? Y cómo esos momentos de la vida bueno, Freud también compartía lo mismo, los primeros 5 años son fundamentales y cómo eso es importante para todo el proceso de salud o enfermedad que deviene después de eso, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Sí, yo, o sea, cuando compartí ese punto de vista, lo hice más desde mi propia experiencia. Sí, Sinceramente, no es porque me hayan enseñado en la facultad o lo que sea, sí, sino sí. que en mi propio proceso de sanación, con el correr de tiempo, ayudando a otras personas, y eso que me sirve también de espejo todos los días, me fui dando cuenta que si uno no puede mirar sus propias heridas constantemente, sin querer queriendo, ¿no? O algunos adrede, pero en mi caso fue sin querer queriendo, uno lo proyecta hacia afuera. Entonces, al proyectar hacia afuera, entonces los vínculos que va creando va a tender a atraer ciertas personas o ciertas situaciones donde constantemente se va a repetir patrones no resueltos de la infancia, y entonces eso genera un estrés. Y ese estrés, de acuerdo al nivel, el tenor de entonces va a epigenéticamente detonar determinadas enfermedades que ya está en la carga genética de uno. O sea, yo uniendo el concepto psicológico acá, explico algo que científicamente lo dicen desde algo mucho más técnico. Mamushkos.
continuamos, estamos con el doctor Yuyen C. Está especializado en tratamiento de dolor con acupuntura, especialista en tratamientos de infertilidad y esterilidad, es médico recibido en la Fundación Barceló y especialización en acupuntura de la Sociedad Argentina de Acupuntura, entre otras tantas cosas que tiene el doctor Yuyen que ha hecho. Veníamos hablando del niño interior, veníamos hablando de la alimentación. El doctor vino a la Argentina a los 8 años. Correcto, sí. Yo- Emigré junto con mis padres y con mi hermana menor. o sea, Y nació en Taiwán, doctor, ¿cierto? Yo nací en Taiwán, sí, en la capital de Taiwán, que es Taipei, Ah, en el norte de la isla, y a los 8 años mis padres decidieron emigrar aquí. Y bueno, mi padre vino primero y nosotros después vinimos junto con mi madre, o sea, mi hermana y yo, junto a mi madre, en el año 87. ¿cómo explicas? Porque es muy diferente, o por ahí me equivoco, pero pregunto desde mi ignorancia, ¿no? De la diferencia entre Taiwán y China. Hay una tensión ahí, ¿no? Y cómo se explicaría, Hay una separación geopolítica, ujú, fuertemente geopolítica, donde nosotros, a ver, todo comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde posguerra China fue ocupada por los comunistas, lo cual el reinado del comunista, soportado por los rusos, hizo que nosotros, los nacionalistas, tuviéramos que retirarnos a la isla como una base de contraataque, vamos a llamar así. Pero luego, bueno, todo llegó para quedarse, ¿no? Porque China se hizo cada vez más potente, República Popular de China se hizo cada vez más potente. Hoy en día, a nivel mundial, es la China reconocida por la ONU. Nosotros, bajo el reinado de ellos, vamos a decir así, figuramos como la isla, como la provincia, perdón, la provincia que pertenece a China. Pero nosotros tenemos autonomía, tenemos bandera, tenemos himno, tenemos moneda, tenemos autonomía económica, política. Es una situación Ujú. bastante particular que no se puede llegar a ejemplificar con ninguna otra situación del mundo. Sí, Eh, sí. ya sea Corea del Norte con la Corea del Sur, ya sea, eh, bueno, no sé, no, Países Vascos con España. Son todos casos diferentes. Ujú. Y si me permites preguntar esto, y me puedes decir si prefiere no hablar de esto, no hay problema. Ujú. También basado en la entrevista anterior, y lo mencionaste ahora un poco también, la experiencia de desarraigo, ¿no? Viniste con tu madre y tu hermana, y recuerdo que en la otra entrevista mencionaste que no es algo que tú decidiste, ¿no? Que es algo muy común, que los niños no deciden las decisiones de los adultos, pero creo que es muy importante hablar de esto, ¿no? De cómo, me pregunto cuál fue el impacto en ti, ¿no? Y pregunto esto desde mi experiencia personal. Yo viví algo parecido, no desde viajando desde otro país, pero tuve una migración interna viajando de Salta a Buenos Aires a los 10 años, en el año 90, ¿no? Y que fue algo que me impactó bastante, todavía creo que tiene un impacto fuerte en mí, pero me imagino que en tu caso, desde otra cultura, de otra lengua, es una experiencia fuerte también, ¿no? Y, de nuevo, si prefieres no hablar de esto, no hay problema, pero que No, 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 me todo bien. interesaría, ¿no? Porque No, está todo bien, vinculado a todo la bien. salud también, ¿no? Lo puedo hablar tranquilamente, sí, 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 sí. Sí, fue hasta cierto momento inmensurable la consecuencia. Y el margen de esta magnitud de influencia fue achicándose a medida que yo, al recibir una muy buena terapia psicológica a través de un muy buen profesional, me ayudó a ver dónde fueron las consecuencias que impactaron en mí. Y lejos de practicar el perdón con los padres, es más bien trabajar sobre dónde fue lo que me dolió a mí, y entonces a través de ese reconocimiento del dolor es no proyectar más ni en mí mismo ni en mis padres este dolor, justamente para la redundancia, ¿no? Y generar consecuencias. Y eso me permitió ver que muchas veces, si no todas las veces, las decisiones que se toman
en la niñez, siendo uno padre, no todas las veces fueron conscientemente, digamos, responsabilizadas las decisiones, lo Ujú. cual es muchas veces son los padres que toman las decisiones por necesidad y bueno, los chicos que se vayan acoplando como pueden. Entonces ese fue un caso típico, como fue el caso mío. Entonces, una vez que llegué acá en Argentina, lo que más recuerdo fue que internamente con mis padres había dificultad vincular y encima afuera tenía los problemas de adaptación del idioma, de los bullying, Ujú. de un montón de cosas que sufrí. Sí, sí. Entonces, bajo ese contexto de estrés familiar y estrés en la sociedad, hizo que yo creciera con una personalidad Ujú. muy a la defensiva y que muchas cosas me hacía saltar como leche hervida. Entonces, bajo ese contexto, hoy en día entiendo por qué muchas partes de mi cuerpo, muchas células mías me hablan a través del post-trauma, el famoso síndrome de post-trauma. Y esto es un claro ejemplo de cómo la epigenética influye sobre la genética de uno. Y yo hoy, obviamente que hablando con el diario del lunes, sé por qué tengo determinadas enfermedades, por qué tengo determinados temas de salud o síntomas a mis 47 años y que no debería tenerlo a esta edad si hubiera tenido otro estilo de vida, otra conducta, Ujú. este, otra crianza, ¿no? Vamos a llamar así. Sí, sí. Es muy, muy interesante y me corrige si no es así. Si me permite llamarte Yusen ahora, porque estamos Sí, hablando directamente, porque directamente. estamos hablando con A, la parte del a doctor secas. antes y ahora No, por favor, a con tu seca, parte Pancho. Directamente. de persona, ¿no? Porque Sí. por lo que me comentas es como que se activó una parte de lo que dicen aquí el fight response, ¿no? La respuesta de pelea ante un ambiente nuevo, bastante hostil. No sabemos la discriminación que hay en Argentina en la comunidad china o asiática, ¿no? Y entre otras comunidades también. Y que no solamente en Argentina, aquí en Estados Unidos también, ¿no? La comunidad negra, los latinos, ¿no? La discriminación, un fenómeno mundial que tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en los niños también, ¿no? Entonces tu respuesta de pelea que tú describes impacta a nivel molecular. Dijiste que me encantó que lo describieras así, ¿no? Y bueno, y esto es parte del sanar tu niño interior, ¿no? Eh, si, de nuevo, me dices que quieres responder no, pero ¿sabes cuál fue el motivo de la migración de tus padres? ¿Por qué decidieron dejar Taiwán e ir a Buenos Aires en su momento? Lo supe de grande. Lo supe de grande, habiendo todo un trasfondo de hiperexigencia familiar, donde viniendo del escape, como hablamos en un momento, de post-Segunda Guerra Mundial, de China continental, China que después se transformó en comunista, hacia la República de China, que es Taiwán. Entonces, todo ese background de mi familia, tanto materno como paterno y viceversa, hizo que fuera mucho más presión que lo que podría sufrir cualquier familia en un estado no de guerra, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, bajo esa presión, yo creo que lo peor de la familia de uno sale a flote. Entonces, a partir de ahí, los problemas que hubo de tanto del lado masculino como el lado femenino de mis padres, me hizo ver hoy que había una necesidad de sobresalir, una necesidad de escapar de algo que muchas veces uno lo trae en el patrón inconsciente transgeneracional, que a simple vista parece ser que simplemente, sí, bueno, me quise ir de país para buscar un nuevo horizonte, que dicho de paso, nuevo horizonte era ir a Estados Unidos, no era ir a Argentina. Ujú, Argentina era simplemente un país de transición ujú, porque había otros factores de por medio y entonces sucedió que a mis 21 años mis padres fueron llamados para concretar el proceso de migración que se venía haciendo hace mucho en Estados Unidos. ujú. Entonces ellos decidieron acudir al llamado, cosa que yo no, y yo creo que esa decisión, que fue la primera decisión que yo tomé en mi vida adulta a los 21 años, sin saber las consecuencias que podía traer, para mí fue el punto de quiebre de mi vida.
donde se produjo un antes y un después. ¿Cuál fue esa decisión, Yusen? Esa decisión fue que yo me planté y le dije a mis padres que no me quería ir del país, me quería quedar Ujú, en Argentina, ujú. me quería quedar. Simplemente Sí, no sí, había sí, mucho para decirle, era sí, simplemente me quería sí, quedar. sí. No tenía tanta claridad del por qué, hasta obviamente que hoy en día sí lo sé, pero en aquel momento Ujú, era me quiero quedar. Y yo creo que ese me quiero quedar era más una fuerza interna que necesitaba expresar para salir de esa presión, de esa hiperexigencia transgeneracional que venía dándose en el patrón familiar de ujú. uno, que bueno, hoy en día entiendo el porqué, que en aquel momento, gracias a Dios, tuve ese momento de claridad de decir, De no, claridad, me sí, quedo, sí, sí, sí. exacto. Teniendo a ellos ya en Estados Unidos, tramitando el proceso ese, fue más fácil para mí decirle no, porque para decir que no en mi familia siempre ha sido una cosa muy reprimida. Siempre es lo que papá y mamá decimos, mejor dicho, vos lo tenés que hacer. Entonces, ¿Qué el hecho que, significó para ti ese no, Yusen, ¿no? y ese no significó un cambio total, un cambio fue un punto de inflexión en mi vida. Hoy con el diario del lunes te diría que fue la decisión que tomé en mi vida. Gracias por compartir esto, es muy, muy No, importante, muy, por favor, muy Uno cuando sensible. le toca ser padre también empieza a entender que se hace lo que se puede, ¿no? Del lado de los padres. Estaba pensando en la cantidad de migración que hemos tenido en la Argentina y en esas miles de historias que se repiten, ¿no? Del escape. Y lo asocio también con lo emocional y con lo culinario, ¿no? Me imagino cientos de miles de personas tratando de resguardar su cultura, porque convengamos que mayormente cuando alguien se va de un país, no se va feliz en general. Argentina está compuesta principalmente por cientos de miles de personas que vinieron en barcos, bueno, mucho antes de lo que vino el doctor. Y cuánto hay de emocional, me imagino, en eso, ¿no? Si uno habla con gente de distintas partes del país, bueno, Pancho es de Salta, y tiene sus costumbres y su forma de comer. O he hablado con gente de Corrientes, ¿no? Y me decían, sí, nos levantamos a las 6 de la mañana, hacemos tortas fritas, tomamos la leche recién ordeñada. Eh, claro, ¿Cuánto hay de eso en nosotros, ¿no? Sí, sí, y sí, también está compuesta, sí, de gente que vinieron en barcos y también gente que no vino en barcos, ¿no? Gente de los pueblos originarios que estaban acá, descendientes ¿no? de comunidades del interior de lo que hoy en día se llama Argentina, ¿no? Pero que también venían con su bagaje cultural, ¿no? Te veo tomando mate ahí, Fer, ¿no? Hablábamos de los pescados antes de esta charla, ¿no? Y pienso en los yaganes que tenían dieta de pescado en Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, toda la tradición cultural alimenticia ya previa a la inmigración europea, ¿no? Igual me Que imagino permanece, los ¿no? pueblos originarios como más consumiendo lo necesario, ¿no? Que hablábamos hace un rato de consumir por demás, ¿o no? claro, claro. Sí, sí, resaltar la importancia de reconocer cuándo alimentarnos y cuándo descansar y cuándo reparar. Entonces, el concepto de alimentar que distinto es de comer, es lo que yo estoy aprendiendo en la vida y obviamente uno trata de compartir eso con los pacientes y por eso me di cuenta que muchas veces es más importante compartir con la gente los horarios fisiológicos de alimentación, porque en su caso particular, según la lectura que uno ha hecho diagnósticamente hablando, no es favorable que coma con tanta frecuencia y determinado tipo de alimentos en determinados horarios y otro paciente que sí tiene que comer con más frecuencia, que por ejemplo cada 2, 3 horas tiene que hacer un abastecimiento de determinado tipo de alimento. Pero primero es poner en lugar de la necesidad o la no necesidad. Cuándo alimentarse, cuándo no. Y que ya no es una cuestión de comer por comer, saciar por saciar, llenar por llenar, quizás un vacío interno. Por eso todo esto tiene mucho que ver con el estado psíquico de la persona, que muchas veces come por ansiedad, come para llenar un agujero, o sea, quiere tapar algo y en este caso es, o sea, manifestado a nivel de la comida.
Eso mencionabas antes de empezar esta charla, la importancia del cómo comer, más allá del qué comer, ¿no? Si nos puedes comentar un Exacto. poco sobre esto, Yusen, ¿no? Por ejemplo, lo que se me está dando mucho en los últimos tiempos, que hay dos grandes grupos de pacientes hoy en día que llegan, donde hay uno que está sobrealimentado y otro gran grupo que está con una alimentación o con un abastecimiento en déficit. Entonces, ¿cómo llegar al paciente para que sepa que desde el conocimiento de uno ha detectado estas falencias en ellos? ¿Cómo comunicarle esto? ¿No? Cómo ser el puente entre el cuerpo de ellos, el organismo de ellos y ellos mismos, para que se pueda concientizar y a su vez intervenir uno con los conocimientos médicos para reparar lo que ya está dañado, ya está corrompido, lo que ya está alterado, es mi día a día hoy, es mi día a día hoy. Y eso ahí es donde muchas veces veo yo que independientemente de mi performance como profesional médico, es ahí donde se trunca o no, se obstruye o no, se enlentece o no, o se acelera o corre por cuenta del tiempo en su justa medida en cuanto a la evolución de una persona bajo el tratamiento de uno, porque la mayoría de la gente llega con el concepto de la mentalidad. No es ni ni occidental ni oriental, es simplemente el hecho de que uno creció, enfermedad no tiene que estar. O sea, si tengo algo de salud, voy al médico para que me lo saque, para que me lo elimine, para que me lo silencie cuando la propuesta de uno, ¿no? Con todo lo que voy unificando en mi tratamiento holístico, es todo lo contrario, es abrazar al síntoma, abrazar la enfermedad para conocer el verdadero trasfondo de este lenguaje corporal que es molesto, que no es agradable, que es doloroso, para decir, bueno, por acá es, no es por el otro lado. Si es por el otro lado, tapo acá, corto acá, intento sellar acá y sale por otro lado. Me quedé pensando, he ido a varias nutricionistas, es como de manual cuando uno va a un nutricionista que le den la famosa colación. Entonces todo el tiempo uno está comiendo. Es como que la idea es que estés comiendo todo el tiempo y si sos riguroso y seguís los pasos, vas a tener éxito, pero va bastante en contramano de esto de, bueno, la medicina china diciendo, veamos el paciente qué es lo que necesita. Por ahí no necesita todo el tiempo estar tapándose, aunque sea con agua o, o con alguna comida bajas calorías o zanahoria rallada, ¿no? Por ahí no lo necesita, pero en general el nutricionista te va a esa cosa de llenarte la panza con otra cosa, diciéndole de una forma muy simple. Sí, por eso yo creo que acá es como que vuelvo otra vez a lo que uno ha trabajado sobre sí mismo, ¿no? O sea, una cosa es trabajar con el tecnicismo de lo que aprendió uno y aplicarlo bien o mal, o mejor dicho, idóneamente, no idóneamente. Otra cosa es realmente, en base a mi propia experiencia, cómo puedo empatizarme con el paciente y reconocer que este paciente necesita determinados tipos de indicaciones personalizadas y actuar personalizadamente. El famoso tiene que tomar 2,5 litros de agua para todos. El famoso tiene que tomar 3 litros de agua para todos. El famoso tiene que tomar, como dijiste vos, Fernando, hay que comer 3 comidas principales y 2 colaciones sí o sí. Esa forma de despersonalizar una indicación médica es lo que uno pretende, o sea, no caer, o sea, no incursionar, mejor dicho. Un intento de charla donde todo puede ser un recuerdo o tan solo un deseo. Tengo algunas ideas, unos preconceptos que, por ejemplo, son, ¿las mujeres perduran más en un tratamiento de acupuntura, por ejemplo? En un principio sí, pero ahora se está equiparando.
Ahora en mi consultorio, por ejemplo, llamativamente, en los últimos años observo que son cada vez más pacientes masculinos y cada vez hay tandas donde antes eran una diferencia de 5-1, ahora puede ser un 3-2 o puede ser un 3-3, ¿no? Algo más como equilibrado. Y yo creo que eso tiene más que ver con mi propio proceso de sanación, como yo veo las cosas y después propongo, y que después la gente cuando reciben todo esto y lo comparte con otras personas, entonces llega otra. Es decir, o sea, a medida que yo voy evolucionando en mi vida, van apareciendo determinado tipo de pacientes. Esto es algo clarísimo que lo veo diariamente. Hay etapas donde vienen muchas patologías determinadas en común, y en otro momento vienen determinadas patologías en común, ¿no? Que se acentúan mucho en las consultas en un periodo determinado. Y como no creo en las casualidades, entonces esas cosas me están hablando algo que por ahí quizá tengo que mirar en mí qué está pasando y bueno, para aprender a manejarlo, que va más allá de lo médico, ¿no? ¿La medicina china se lleva bien con algún otro tipo de práctica? Sí, la medicina china básicamente, digamos, es una de las medicinas ancestrales donde comparte terreno con la Ayurveda de los indios, con la Cábala de los judíos, lo cual todas estas civilizaciones antiguas coincidieron que el ser humano es un componente, tan solo un componente de la naturaleza, ¿no? Es único, digamos. Es único y es un componente de la naturaleza, lo cual el manejo del ser humano básicamente es desde la parte humanista, como dijimos. Entonces, que una determinada medicina haya tecnologizado tanto y quizá desvirtuado en su procedimiento, eso corre más por cuenta de otros, digamos, otras causas, otros factores que no tienen que ver con la medicina en sí. Por eso no es que la medicina china es o no es. La medicina china es simplemente como la Ayurveda es, como la homeopatía es, como la antroposofía es. Y Todo yo eso creo que como que coinciden, ¿no? En ver a la persona. exactamente, o sea, la base de la medicina, la base inclusive en la medicina galeónica de la época de Hipócrates, o sea, se basan en el ser humano, que después se haya desvirtuado, ¿sí? Eso ya corre por cuenta de otros factores que no tienen que ver con la medicina en sí. Claro, exactamente. Sí, porque es muy común acá cuando nos vamos a atender en un médico de los sanatorios más conocidos, digamos, de decir, no, ni me tocó, le estaba hablando y estaba con Claro, la cabeza agachada, no sé, firmando cosas, diciendo, claro. hacete esto, 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 y es como, se transforma como en algo muy impersonal y uno se siente como deshumanizado en ese trato. Y se volvió lo más común. Eso es lo raro porque uno venía acostumbrado, o sea, con la edad que uno tiene, de los médicos de cabecera que tenía, por no te conocía, conocía a tu familia. Y en un lapso de unos 40 años eso lo hemos notado, ese cambio. Sí, y yo creo que la alta demanda, la tecnología en sí que va avanzando, hace que cada vez sean menos lo que decís vos, los médicos de familia, porque antes no había grandes sanatorios y hospitales, entonces era particularmente el médico del pueblo que va a atender a toda la familia de todo el pueblo. Eso obviamente con el desarrollo y el crecimiento demográfico de la sociedad misma hace que no se puede es muy difícil cubrir todo eso en una demanda particular, lo cual yo creo que tanto la medicina occidental como la medicina china, porque lo he visto con mis propios ojos en Oriente, en el sistema, digamos, institucional, se ha perdido la conexión entre humanos. O sea, es una tensión de que llegás vos, tenés un numerito, tenés una determinada enfermedad, tenés una historia que está todo archivado en la computadora. ¿Sí? Te hago ver la lengua, que es un procedimiento diagnóstico de la medicina china, ¿no? A veces ni te palpan el pulso, o sea, te despachan en menos de 5 minutos, si es que llegan a 5 minutos. En cambio, en un consultorio particular, yo creo que eso cambia Claro. y por ahí en la medicina occidental, por ahí no es tanta la demanda del tiempo, pero sí unos 15 minutos también se tomarían en una consulta particular. Creo que acá pesa más una cuestión institucional que particular y particular que otra cosa. Estamos en Mamushkos con el doctor Nguyen, ¿sí? Hablando de medicina china, tratando de entender, tratando de que
Nuestra idea es que la gente también lo entienda, que le incorpore. ¿Quién tiene más miedo a las agujas? Yo confieso que siempre fui muy reacio a las agujas, de hecho no tengo tatuajes. Bueno, ya somos dos. Yo también le tengo miedo a las agujas, por si la gente no sabían. ¿Un médico de acupuntura se clava a sí mismo, digamos? Se Es puede. lo peor que hay. Es lo peor que hay. Es lo más doloroso que hay. No, pensé que no se podían hacer, no sé. A veces digo, ¿no? O sea, prefiero no tocarme a que tenga que hacerme acupuntura a mí mismo. O sea, es bastante complicado. Bastante complicado. Pero sí, hablando en serio, yo tengo aprensión a las agujas. O sea, no soy pro a las agujas. Por eso también fue todo un tema, o sea, familiarizarme con la técnica, ¿no? Obviamente que no es lo mismo cuando uno introduce la aguja en el cuerpo de otro que en el de uno, pero no es algo, digamos, ya esto no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con el nivel de umbral de dolor y la predisposición que cada uno tiene. O sea, hay mucha gente que son aprensivos con la aguja y es normal. No lo tomo como algo patológico ni malo, o sea, simplemente es la persona, Interesante. es su naturaleza. No, me imagino también qué habrá pasado en la época del auge del SIDA, ¿no? Del HIV, Mm, porque ujú. en ese momento se me ocurre que habían bajado las consultas. Bueno, que el doctor era muy En joven. ese momento las agujas se usaban reestilizables. Entonces, con la reesterilización, las agujas, digamos, si está todo bien hecho, o sea, no habría riesgo de contagio, pero sí las agujas pierden calidad, porque el calor lo que hace es, hace perder el filo de las agujas, lo Claro. cual en algunos momentos hay que inclusive afilar las agujas. En cambio, nosotros hoy en día, te diría que en los últimos 30 años, si no un poco más, se usan todas agujas descartables. De verdad. Ujú, sí. ¿Cómo fue, Yusen, tu decisión de dedicarte a la medicina china, a la acupuntura? No sé si es una decisión, o es un llamado, o es una tradición. ¿Cómo lo describirías? En realidad, a partir de la secundaria en adelante, en mi etapa formativa, pesaron mucho más las decisiones de mis padres, sobre todo de mi padre, que mi propia decisión, lo cual hasta el momento de la carrera de medicina, inclusive ha sido una imposición de parte de él. Esto también es parte de mi proceso, ¿no? De sanación, donde tuve que ir aceptando lo que me tocó, aunque hay forma que no me ha gustado, pero a la hora de poner la balanza qué es lo que yo quiero hacer, a la larga termina aceptando esto, ¿no? Tu Pero no, padre era no médico chino, medicina china también. es todavía, está ejerciendo todavía. Es perfecto. Ujú, ujú. Sí, Y escuché también que está el tratamiento de acupuntura, pero también tratamiento de hierbas, ¿cierto? sí, 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 sí. Digamos, el pack completo de la medicina china Ujú. consiste en acupuntura moxibustión, fitoterapia china y Tui Na, que es la traumatología china. Ok. Sí, ese es el pack completo. Digamos, el pack completo se puede aplicar en Norteamérica, se puede aplicar en ciertos países de Europa, en Asia, todos los países, empezando por Taiwán y China, pero digamos que su uso es limitado en ciertos países, sobre todo en Sudamérica. Dicho de paso, en Sudamérica, en ningún país está legalizado el uso de la fitoterapia china. ¿Filoterapia es terapia de hierbas? Terapia de hierbas, sí. Ok, sí, aquí Hierbas se... que Sí, en realidad no es solamente hierba, ¿no? Sino que es, o para hacerlo más extenso, es la sí, farmacología china, ¿sí? Porque hay otros sí, sí. componentes que no son hierbas. Quisiera preguntarte también de Tai Chi, ¿no? Y la importancia del movimiento en la salud también, ¿no? Yo empecé a saber un poco del tema. Hay un antropólogo de Harvard que se llama Arthur Kleiman, que hace estudios comparativos de psiquiatría en Estados Unidos y en China, y me llamó mucho la atención. En este estudio comparativo él mencionaba cómo la prescripción a veces es Tai Chi, ¿no? Y que luego en la pandemia se promovió mucho el uso del Tai Chi también como recuperación muscular, luego de haber padecido COVID, ¿no?
Y no sé si podrías comentarnos un poco de eso, de la importancia del movimiento, la importancia de la práctica del Tai Chi, ¿no? Como para la promoción de la salud también, prevención, ¿no? Sí, el Tai Chi Chuan, o sea, el nombre completo se llama Tai Chi Chuan, es un estilo de vida donde se pone en práctica un ejercicio circular, o sea, es un movimiento circular y espiralado, donde marca la tridimensionalidad del movimiento energético en el universo, que está simbolizado por el Tai Chi, que es la oposición relativa de dos entidades energéticas que coexisten, que es el yin y el yang. Entonces, ¿por qué a su vez es espiralado y es, digamos, infinito? Porque justamente eso coincide con la cadena de ADN y ese movimiento helicoidal de ascenso y rotación izquierda es el que da origen a la vida, lo cual observamos que una vez más Occidente y Oriente con diferentes lenguajes, con diferentes estadios de estudio, pero llegan a la misma conclusión porque no puede haber dos conclusiones diferentes sobre el ser humano. Nosotros los seres humanos somos uno solo y la explicación tiene que ser una sola, solo que se aborda desde diferentes enfoques y diferentes lenguajes. Entonces, esto de la cadena de ADN con su movimiento helicoidal y cómo se hace en forma infinita en su reproducción, es lo que pregona el símbolo del Tai Chi, que nace de un círculo, o sea, una única célula que después por una diferenciación celular, la mitosis, se divide en dos. Entonces el Tai Chi parte de uno, se divide en dos, luego se divide en cuatro y por último lleva a las ocho células. Las ocho células en la medicina occidental, en la embriología se llama blastocitos. El blastocito es la célula de 8 que está en condiciones de implantar en el útero de la madre portante. Entonces, esta nueva célula de 8 unidades que partió de una es lo que da la vida al Pakua, que no sé si lo escucharon alguna vez, que es el famoso octograma que surge del Tai Chi, que se usa muchísimo en el estudio del Feng Shui. ¿Sí? En Occidente le dicen Feng Shui, en chino se dice Feng Shui, que es el estudio de la geomancia, para ver cómo tal cosa hay que ubicarse en tal orientación, cosa, ¿no? Que hay mucho más en Estados Unidos que acá en Argentina. Entonces, el origen de la vida surge de este símbolo de Tai Chi. El occidente lo explica de una forma, nosotros lo explicamos de otra. Entonces, este movimiento aplicado en el ejercicio dinámico rotativo, de constante movimiento circular, que trabaja sobre el cultivo de la oxigenación en la inspiración y exhalación con diferentes significados. Entonces, por un lado, uno ingresa nutrientes a través de la inhalación del oxígeno, se transforma en el cuerpo y luego cuando lo largamos, se elimina las toxinas. Entonces, uno sube por izquierda y otro baja por la derecha. Y este movimiento circula constantemente, es lo que aplicamos en la terapia de acupuntura, de fitoterapia, de Tuinan, Interesante, qué interesante. todo lo que tiene que ver con la medicina china, todo lo que tiene que ver con la cultura china se basa en el yin y yang. Y todo se basa en este movimiento circular infinito. ¿Sí? Que la ley del yin y yang se basa en cuatro pilares. ¿Sí? En la oposición, en la interdependencia, oposición e interdependencia, crecimiento y decrecimiento e intertransformación. Mamuscos. Perfecto, entonces, para terminar redondeando lo que veníamos hablando, el tema del Tai Chi, ¿no? Que me preguntaste, Pancho. Sí, es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde ese movimiento circular se aconseja aplicarlo en todos los aspectos de la vida. Y yo de lo poco que sé, me remarcó un par de cosas. Estoy haciendo un curso básico de Tai Chi hace
Lo hago en los inviernos, que es un momento donde tengo que tener alguna actividad para mantenerme en movimiento. Y bueno, la importancia de mantenerse en movimiento, ¿no? Y de la circularidad que mencionaste y de la integración, ¿no? Corporal y mente también que hablamos antes. Y después me gustó la filosofía acá lo dicen, del not doing, del no hacer, ¿no? Que a veces hay que dejar que las cosas fluyan y no es forzar a hacer algo, sino que el no hacer también es permitir el descanso, ¿no? Que mencionaste en la reparación, en la recuperación. Sobre todo alguien mencionaba, uno de los maestros que enseñaba Tai Chi aquí, durante transición de estaciones, ¿no? De, Correcto. de Eso te invierno. estaba por comentar. Me encantó eso, sí. Sí, sí, sí. Justamente este movimiento circular, a pesar de su ciclismo, tiene todo un comienzo, un desarrollo, un precierre y un cierre. Entonces, eso también se aplica en la medicina china, como también se aplica en el Tai Chi Chuan, ¿no? Que es el crecimiento se produce con la primavera, el desarrollo máximo de la exposición de la energía ambiental con el verano, ya en otoño empieza a cerrarse, se empieza esta preparación del cierre y el cierre completo se hace en invierno. Este ciclo se aplica en el año, se aplica en el día, se aplica también en lo que hablaste recién del no hacer, porque justamente en invierno es una época del año donde se pregona el no hacer, porque ese cierre energético, aunque el ser humano constantemente está bajo movimiento, por eso también se puede entender cómo nosotros los seres humanos no somos longevos. Y fíjate que los animales, sobre todo los anfibios, en este caso las tortugas, cuando hibernan, ellos reducen el latido cardíaco al máximo. Justamente esa es la máxima expresión de la conservación de energía yang en un estadio yin, de máximo yin, para que luego, cuando comienza el ciclo nuevamente, este ser vivo puede tener mucho más alcance en la vida que nosotros los que estamos constantemente en movimiento. Interesante, pues también es reconocernos como seres biológicos, ¿no? Correcto, Eh, seres y biológicos. salir un poco del pensar esta filosofía muy occidental del hacer y hacer más todo el tiempo y hacer mejor todo el tiempo. Y a veces no se puede hacer más y a veces no se puede hacer mejor. Y el aceptar eso me parece un gran paso, ¿no? Así es, así es. Por eso yo creo que esto se ve bien evidenciado en los deportistas de alto rendimiento, donde constantemente están en actividad, donde muchas veces hacen pretemporadas en lugar, por ejemplo, yo me acuerdo que hace poco con uno de los técnicos de transición de River, se hizo una pretemporada en Estados Unidos donde hacía mucho frío cuando nosotros estábamos en verano. Y esa pretemporada hecho en Estados Unidos con tanto frío, mire por donde mire, no fue saludable para todos Eso. esos individuos que fueron expuestos a este no cierre, encima hiperactividad en un lugar donde se está produciendo, la naturaleza misma está produciéndose en un cierre. Entonces, las personas que tiene por razones laborales o por gustos, donde no quiere pasar por el calor o por el frío, entonces en cada cambio de estación viajan al otro continente para no transicionarse, pero más por una cuestión de placer que otra cosa, eso es muy, muy nocivo para la salud. Eso. La importancia del movimiento también desde el pensar los meridianos corporales, ¿no? Cómo estamos conectados desde el dedo gordo del pie a la oreja y horizontalmente también, y todo, cada posición, movimiento, trabajamos en mayoría, eh, no, tiempo sentados, muchas profesiones, genera un impacto corporal, ¿no? En la Claro, salud. genera las famosas obstrucciones. Sí, Exacto. sabes que lo asocié con la información que uno le manda al cuerpo, por ejemplo, cuando el doctor me dice, no te comas un alfajor de noche, ¿no? Le estás dando una información al cuerpo a las 11 de la noche de que está en una No te fiesta. comas no te comas una fajo de noche ni tampoco te cuelgues hasta las 3 de la mañana jugando a la Play. Buenos consejos, buenos consejos. Dormir. Dormir en el momento que hay que dormir, sí, Darte sí. permiso para irte a dormir, qué Sí, difícil, sí, con sí. tantas cosas que hay que hacer hoy en día, ¿no? Y hay mucha gente que durante el día, o sea, opera por responsabilidades que tiene que ser para afuera, ¿no? Y uno Sí. encuentra el tiempo para uno mismo a la noche. Exacto. Así que a Fernando lo entiendo.
Aunque no lo puedo validar como médico, pero lo entiendo. Me gustaría hacer un programa dedicado al dormir. ¿Qué te parece, Fer? Sí, Tenemos muchos Invitado temas acá para próximos programas, porque y arrancamos desde el alfajor. no brotamos. sí, sí, sí. Aparte todos sabemos que después de acá nos vamos a comer alfajor, ¿o no? Bueno, menos yo, no seas, no me discrimines así, yo no, alfajores acá no consigo. Sí, Claro. claro. De vez en cuando, en algún lugar, pero me requiere un traslado. Mm. Bueno, quedaron varios temas ahí para alguna próxima charla. No tocamos el tema de fertilidad, que es importantísimo. De hecho, Encantado. Lo podemos hacer en la próxima. Cuando este, ustedes deseen, muy interesante. coordinamos y hacemos. ¿Qué otros temas, no? De eso. Sí, y bueno, no sé, Pancho, pero vos y yo nos apasiona mucho el fútbol. Entonces, eso, cómo se aplica la medicina china en el deporte también es muy Bueno, importante. te iba a preguntar eso, iba a tirar un chiste medio maligno cuando A hablaste, ver, a cuando ver. hablamos de que no siempre se puede estar peor o no. Mm. Porque bueno, nos apasiona el fútbol, pero somos de bandos contrarios, porque yo soy de Boca. Ah, Eh, bueno, está tenemos bien. también como Vamos, Fer, vamos con el 2-1. vamos con el 2-1. Iba a hablar de que siempre se. No, a veces algunos equipos se van a la B y esas son cosas que pasan, ¿no? Pero, No, pero no sé de qué bueno. estás hablando, pero bueno. Pero bueno, No también sé, creo que es acá podríamos importante. sumar un locutor más, ¿no? Para que sea un 3-1. Claro, claro. Pero también invitamos al doctor Yusen para que no digan que solamente invitamos gente de Boca. Eso es Exactamente. importante también. Así, históricamente siempre invitaron gente de Y los Boca. últimos invitados han sido de Boca, ¿no? Sí, todos. Bueno, Sí. y bueno. Tenemos un programa Igual, muy igual, bueno que igual, hablamos del Mundial 90, un gran mundial, y bueno, sí, 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 el sí, fútbol está ahí dando vueltas también, ¿no? sí, sí, sí. Por suerte, por suerte. El himno del Mundial del 90 para mí fue un antes y un después en todos los mundiales. Toca una fibra importante, ¿no? Una fibra Oh, nerviosa sí, sí, sí. muy linda, muy emotiva. Sí, 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 sí. Yo me sigo emocionando cuando escucho esa canción. Mirá, mirá. ¿Qué recordás de ese mundial? Y ese mundial, mira, justo me agarró cuando tenía 12 años. Y me acuerdo que me escapaba del colegio para verlo. Buenísimo. Lo que te puedo llegar a decir fue eso. Me rateaba para ver el mundial. Estamos haciendo un interprograma de podcast aquí, hablando de un programa anterior que hicimos Sí. eh, Hay una con versión Yusen. nueva de la cantante de ese tema del mundial que la otra vez la encontré y es preciosa, como está hecha. Sí, 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 eh, sí, sí, hace sí. poquito la encontré. Así que sí, piel de gallina. Va. Ujú. Otto, No sé. Piel de gallina debería ser siempre, pero bueno. A algunos se le escapa la realidad. eh, Lo liberamos al doctor que tiene un evento dale. Y quería importantísimo. preguntarle, me gusta cómo cierra las notas en Radio con Vos, cuando dicen, ¿cómo te gustaría cerrar esta nota? ¿Qué te gustaría decirle a los oyentes, a los oyentes? Y la verdad que primero, gracias por la invitación de ustedes. Fue una muy linda charla. Muy lindo compartir con ustedes lo que pienso, siento y hago todos los días. Y no tengo nada específico para decirles, simplemente, o sea, que esta charla para todas aquellas personas que la escuchen, les pueda aportar un poquitito más de su propia conciencia, ¿no? Sobre lo que es la vida misma. Me Muchas encantó, me encantó. Gracias, chicos, Muchas, gracias por invitar. muy contento de haberte conocido. Ojalá que sigamos en Igual, contacto igualmente, y que hagamos otro igualmente. programa Bueno, con bueno, alfajores. con alfajores, con otras cosas también. con mejores pacientes. No, nada. Eh, Bueno, Con bueno, más salud, muchachos, con más salud. con más salud, con más salud. Un gran abrazo, Igualmente, ¿eh? Yusen. esta fue una muy interesante charla que tuvimos con el doctor Yusen. Así que el episodio número 15 de Mamushkos, divina la charla. Quedan muchos temas afuera. Yo creo que va a haber un segundo programa, ¿no? Sí, es como una punta de hilo hablando de medicina china, un tema que yo conozco muy, muy poquito. Realmente me dan ganas de conocer más, de aprender más.
Y bueno, ojalá que los que nos escucharon este programa también les dispare preguntas, ¿no? Y comentarios, que nos comenten en redes sociales, en Instagram, en Spotify. Siempre muy contentos de escucharlos y leerlos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se viene otro programa muy, muy interesante. Así que sigan escuchándonos, escuchen los programas anteriores. Que cada vez hay más y hay mucho para escuchar. Así que muchísimas gracias. Hasta prontito. Gracias por seguirnos. Un abrazo grande, Fara. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo. Mamushko,